Muy buenos días, queridos hermanos. Un feliz día para todos. Vamos a tener nuestro devocional, dándole gracias a Dios por un día más de vida que nos regala. Vamos a iniciar nuestras labores o a continuar con ellas con un pensamiento de la palabra del Señor. Así que les invito, como es costumbre, a que hagamos una oración para poder dirigir nuestro pensamiento a nuestro Dios. Amante Padre y soberano Dios que está en el cielo, gracias le damos, Señor, por un día más. Gracias por todos sus cuidados y porque nos permite, Señor, pues también en este momento reflexionar de manera breve en su bendita palabra. Bendiga a todos los que son parte de este programa, todos sus hijos, acompáñenos, Señor, y que esta pequeña instrucción bíblica nos ayude para poder también nosotros, Señor, manifestar nuestra gratitud por todas las cosas recibidas de diferentes maneras. Acompáñanos y perdone nuestros pecados, se lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos este día 27 de agosto, iniciando un nuevo día. Seguimos compartiendo los devocionales de la matutina La Fe por la cual vivo. Y este día, hermanos, el tema es las ofrendas de gratitud. Hemos estado estudiando diferentes temas durante esta semana, temas muy interesantes. Y el día de ayer hablamos un poco brevemente acerca de la 10ª parte que a Dios le corresponde, lo que Él pide. Y hoy vamos a hablar de otro elemento que también representa acciones de dadivosidad, como lo son las ofrendas de gratitud. Es muy interesante que comprendamos este tema porque a veces se confunde, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo debo de dar? ¿Qué es lo que yo quiero dar? ¿Cuánto dar? ¿Cómo dar? ¿Para qué usarlo? Entre otras cosas. El día de ayer hablamos acerca de los diezmos, cómo se utilizan, qué cantidad es y de qué. Ahora vamos a hablar acerca de las ofrendas de gratitud y el versículo que utilizamos como base para eso es 2 Corintios 9:7. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Este versículo, a mi forma de ver, hermano, y según también la Biblia lo indica por otros aspectos que hemos explicado el día de ayer, no podemos aplicarlo eh, para el otro principio que son los diezmos. Este versículo lo utilizamos para otro tipo de ofrendas. Tanto en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, Dios ha dejado muy claro, ¿verdad?, que su pueblo, la iglesia, se caracteriza también por esa capacidad, disposición para poder dar, para poder manifestar la generosidad también. La iglesia moderna también debe de ser caracterizada por la generosidad cristiana. Así que en este versículo a nosotros se nos indica la actitud del corazón en el momento en el que nosotros, ¿verdad?, damos. Según este aspecto que nos aconseja 2 Corintios 9:7, en este sentido de las ofrendas, de los donativos voluntarios, sí importa más, ¿verdad?, no la cantidad, sino la actitud del corazón conforme a la que nosotros damos. En 2 Corintios 9:7 nosotros podemos también encontrar algunos principios manifiestos de la generosidad. El primero, como ya lo decíamos, como propuso en su corazón. Y esta expresión es muy significativa. ¿Por qué? Porque habla acerca de una deliberación consciente. ¿Qué queremos decir en este sentido? No sé si ustedes se han fijado que a veces nos pasa de que alguien pide, sea en el transporte público, en la calle, es muy común eso en nuestro país al menos, y hay momentos en los que usted se siente eh, con la disposición de dar. ¿Y cuánto dar? Incluso a veces son hasta sobrepasadas las cantidades que estamos dispuestos a dar. Pero hay veces en las que uno dice, no, a esta persona no le voy a dar.
Cuando hablamos acerca de cada uno de como propuso en su corazón, esto me sugiere que no debe ser el dar como una reacción impulsiva, como un acto emocional del momento. La Biblia me enseña de que la dadivosidad, esa deliberación consciente, hermanos, es una decisión pensada. En este sentido también, ¿verdad? Cuando la palabra del Señor dice cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, nos está haciendo ver en primera instancia que debe haber un pensamiento previo a la hora de dar una planificación y también requiere intención y propósito. Todos comprendemos que toda institución necesita de un sistema financiero para poder subsistir. Lo mismo sucede en cualquier cosa, en nuestros hogares, a nivel personal, y la iglesia no es la excepción. La iglesia también tiene como función velar por las necesidades de los necesitados, los pobres, las viudas, los huérfanos, actividades pro templo, en fin, actividades también que se llevan a cabo. Y para ello, verdad es que se nos enseña a nosotros este sistema de las ofrendas de gratitud. Dicho todo esto, aparte de que debe de ser de una manera bien pensada, con decisión, no por impulso ni por algo emocional y momentáneo, 2 Corintios 9:7 nos enseña también que no debe de darse con tristeza ni por necesidad. En este sentido, si damos obligados, si damos solo porque, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Qué van a decir todos los demás han dado y yo no he dado? O la cantidad, solo porque, ¿qué van a decir si yo no doy más? En ese sentido, ¿verdad? El apóstol Pablo da a entender de que nuestra ofrenda ya está descalificada. No debe ser con tristeza, ¿verdad? Yo no tengo que sentir dolor, no debo de sentir pena por desprenderme de recursos económicos o de bienes. Tampoco, ¿verdad? Tengo que darlo, según dice la palabra de Dios, por necesidad o por obligación, por culpa, porque me están manipulando, como ya lo dije, por presión social, o por temor a un castigo. No, no debemos de dar así. La palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, Dios me enseña en su palabra de que mi motivación debe ser la correcta, que cuando yo doy verdad, debo dar verdad con gozo, debo sentirme bien, debo sentir satisfacción al poder dar. En este sentido, ¿verdad? Aparte, sin esto compararlo, digamos, con lo de los diezmos, que ya es algo establecido por Dios, en relación a las ofrendas voluntarias, nosotros nos damos cuenta de que yo debo sentir satisfacción por hacerlo, deleitarme, ¿verdad? Y dar con libertad lo que yo creo conveniente. Debo sentirme bien al poder colaborar, al manifestar generosidad. El día de ayer nosotros hablábamos de que qué más ejemplo de generosidad y altruismo podemos ver que el manifestado por Dios, por el cielo, ¿verdad? Al darnos todas las cosas temporales y al dar a su Hijo por cada uno de nosotros. Así que de la misma manera se nos pide a nosotros que ejemplifiquemos. Por eso, ¿verdad? Es muy interesante la comprensión de este pasaje. Ahora, el devocional de esta mañana también nos amplía un poco más la idea diciéndonos que no solo deberíamos dedicar fielmente nuestros diezmos a Dios, quien nos reclama como suyos, sino que debiéramos además traer un tributo como ofrenda de gratitud. Llevemos a nuestro Creador con corazones gozosos los primeros frutos de todos sus generosos dones. Habla también de las primicias, lo primero, lo más escogido de nuestras posesiones, nuestro mejor y más santo servicio. La historia del pueblo israelita nos hace ver de que en el pueblo de Israel, en la nación, ¿verdad? Las personas de todos sus bienes, todos sus ingresos, disponían una cuarta parte de todas sus entradas para diezmos, ofrendas y primicias. Y algunos dicen
que tenían una mayor conciencia, hasta una tercera parte de sus ingresos. Entonces, a nosotros, ¿verdad? El Señor nos muestra que hay diferentes elementos que requiere de nosotros, como lo son, y el día de hoy lo hablamos, los diezmos, aquí se nos menciona las primicias y también los donativos voluntarios o ofrendas que son utilizadas, como ya lo dije un momento, también para diferentes necesidades que deben de subsanarse y que la iglesia puede colaborar en ello. Ahora, dice también esta lectura que el Señor requiere que se hagan donativos en tiempos determinados. O sea, las donaciones, las ofrendas deben de tener un sistema también. Una persona me decía un día, no, mire, a mí yo con eso del diezmo pienso que es un robo, me dijo. Y yo pienso que cuando uno tiene que dar para algo que uno se sienta bien. Hay que ayudar a los pobres, ¿qué es eso que estar dándole para los pastores? Y hay gente, ¿verdad?, que como quizás no tienen muy claro el principio, tiene pensamientos incorrectos acerca de esto y la utilización de estos fondos. Pero aquí se nos menciona en este sentido de las ofrendas de gratitud que debe haber un sistema de donativos, ¿verdad?, determinados, ¿ya? De esa manera, dice, se establece que las ofrendas han de llegar a constituir un hábito a la benevolencia. Debe ser considerada como un deber cristiano también. El corazón abierto por un donativo no debe tener tiempo de enfriarse egoístamente y cerrarse antes que se otorgue el próximo. La corriente ha de fluir continuamente, manteniendo así abierto el conducto por medio de actos de generosidad. Entonces, hermanos, no debe de caber en nosotros el pensamiento, ¿verdad? Ya di una vez y ¿para qué quieren otra vez? Todos nosotros, hermanos, que tenemos nuestros ojitos abiertos a las calamidades de este mundo, a las diferentes necesidades, podemos darnos cuenta que la gente necesita de la predicación del Evangelio, necesita palabras de aliento, necesita que se les presente el Evangelio eterno. Y esa es una función importante. Pero también hay otra función, la función social, que es la ayuda a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, programas también de estructurización social. Todo eso, ¿verdad? La iglesia puede hacerlo y necesita también los donativos. Deben ser algo a lo cual el creyente, el que está agradecido con Dios, debe estar dispuesto a dar, ¿verdad? Sin enfriarse, dice aquí, egoístamente. Cuando hablamos de las ofrendas, no es que Dios me esté diciendo, da todo para lo que es para tu alimento, tu vestido, no. En este sentido, Dios, ¿verdad?, nos pide a nosotros de que nos hagamos un presupuesto, organicemos nuestros gastos primarios, secundarios, y luego también apartemos algo para las necesidades de las cuales nosotros podemos subsanar. Ese es el objetivo del principio de las ofrendas de gratitud. Ahora, se nos dice también en el consejo inspirado que las contribuciones que se les exigían a los hebreos para fines religiosos y de caridad representaban por lo menos una cuarta parte de su renta. Vean qué interesante, lo que les decía anteriormente, o sus entradas. Parecería que tan ingente leva de los recursos del pueblo hubiera de empobrecerlo, pero muy al contrario, la fiel observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les imponía para tener prosperidad. Entonces, cuando Dios buscaba al pueblo para pedirle, para decirle que tenía que dar, no era para empobrecerlo. Y esto es algo que debemos de nosotros creerlo y entenderlo por parte de Dios. El sistema que Dios ha dado a la iglesia para medios de recolección, finanzas, es algo que Dios lo ha establecido y nunca va a empobrecer a su pueblo. Imagínense ustedes una cuarta parte de la ganancia, del salario, por decir así en estos tiempos. Imagínense, yo gano, por un ejemplo, ¿verdad? Ganamos $400. ¿Cuánto es la cuarta parte? $100. Cualquiera puede decir, pero tanto. Pero dice aquí, y yo lo he experimentado, humildemente puedo dar testimonio de que Dios hace prosperar. Dios hace prosperar. Así que, pero ¿de qué depende toda la prosperidad también? Del principio de disposición, reconocimiento a Dios, de amor, de gratitud, de generosidad que nazca en mi corazón para poder hacer, de no hacerlo, ¿verdad?, obligado. Por eso es que también nosotros se nos enseña que no es la cantidad lo que hace aceptable la ofrenda a Dios,
Es el propósito del corazón, el espíritu de gratitud y amor que está expresado. Ahora concluyo este devocional con lo que dice: nada es demasiado precioso para dar a Jesús. Si le devolvemos parte de los medios que Él nos ha confiado, Él depositará más en nuestras manos. Así que cualquiera puede decir, no, eso es mentira, yo no creo. Yo le puedo decir, mi querido hermano, que eso es una promesa que yo la he visto materializada en mi vida. Al ser fieles, hermanos, al dar al menos lo que Dios pide, porque jamás nosotros podremos pagar ni compensar todas las bondades que Dios diariamente derrama sobre nosotros. Pero cuando cumplimos estos propósitos y le mostramos a Dios que le reconocemos, que estamos dispuestos a dar, no solamente para la predicación del Evangelio, sino para ayudar, para que la obra de Dios también se edifique en instituciones necesarias para poder hacer el bien a las personas, nosotros nos damos cuenta de que Dios considera eso como hecho a su propia persona. Y de esa manera, Él depositará más en nuestras manos y también, hermanos, multiplicará. Nunca olvidemos, hermanos, que nosotros devolvemos parte de lo que hemos recibido. Y es la menor parte. La mayor parte Dios nos permite que dispongamos para nuestro sostenimiento, para nuestro desarrollo, para disfrutar, ¿por qué no?, de algunas cosas sanamente, bajo la aprobación divina. Pero también hay una parte que no podemos eludir. Y es, como lo dije ayer, los diezmos, hoy lo hemos visto, las primicias y también las ofrendas de gratitud, que tienen que ser no algo al año, ya esporádicamente, no, tiene que ser un sistema también. De esa manera nosotros le honramos y manifestamos nuestra gratitud a nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra y a cada corazón presente es mi deseo y oración. Amén. Oremos, hermanos, para que podamos culminar con nuestro devocional y podamos iniciar o continuar con las labores de este día. Amoroso Dios y bendito Padre que está en el cielo, le doy gracias, le damos las gracias porque una vez más nos ha permitido meditar en su bendita palabra. Señor, son aspectos que los creemos, tratamos de ponerlos por obra y hemos visto, Señor, que usted es tan generoso, tan bondadoso. Le pedimos que nos ayude para ser siempre generosos, para ser fieles, Señor, en lo que usted requiere, que podamos brindar una obediencia, no como a nosotros nos plazca, sino como bajo los lineamientos que usted demanda. Ayúdenos y ayude a nuestros hermanos que escucharon este devocional para que surja en ellos también esa inquietud y que puedan hacer la prueba, Señor, que puedan ellos ver que cuando usted nos pide, Señor, es porque está dispuesto a darnos en mayores cantidades. Pero que no enfoquemos nuestra dadivosidad solamente en recibir más, sino que lo hagamos sabiendo, Señor, que usted ya nos ha dado y que nos sostiene y que a veces aun cuando hay escasez o hay abundancia, nunca nos ha desamparado al 100%. Gracias por eso, Señor. Le rogamos que perdone nuestros pecados y que nos conduzca en el resto de este día y de nuestras vidas. Acompáñenos, se lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Muy bien, apreciados hermanos, hemos culminado así nuestro devocional de este día. Muchas gracias por su presencia en esta plataforma. Les invitamos para el día de mañana para que podamos, una vez más, si Dios lo permite, claro, tener otro consejo, otro recordatorio de la misericordia y la gracia de Dios por medio de su bendita palabra. Dios les regale un día exitoso y de muchas bendiciones y los guarde de cualquier peligro. Son mis deseos y oración. Amén.